Hola, buen día, mi nombre es Laura y según lo sugerido en la Cátedra de Paz y Conflicto, hoy les vengo a hablar sobre el efecto mariposa y a su vez vamos a hablar un poco sobre el conflicto en Colombia, que como sabemos pues el conflicto en Colombia es algo que se ha venido presentando desde tiempos inmemorables y que pues hoy en día aún se sigue presentando y que muchas veces nosotros hemos sido víctimas de esos conflictos. Así que quédense en este video pues para que podamos conocer un poco sobre estas temáticas. El efecto mariposa pues muchas veces se relaciona con la teoría del caos, lo cual nos plantea que el simple aleteo de unas alas de una mariposa sería suficiente para generar un huracán. Quiere decir que el poder de las alas de una mariposa puede generar muchos cambios en el mundo. El efecto mariposa fue lo que le causó más curiosidad a un científico llamado Edward Lorenz, que él planteó el efecto mariposa por medio de una pregunta, la cual decía que el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Texas. ¿Pero a qué va esta pregunta? Resulta que aunque parezca algo totalmente ilógico, como una mariposa puede causar tantos desastres, pues resulta que pues el nombre efecto mariposa es conocido como un efecto en el cual la existencia ya sea de una acción o una situación determinada puede provocar una serie de situaciones o acciones sucesivas que terminan provocando un efecto considerable que de cierta manera no parece corresponderse a la situación con la que empezó. Para ser un poco más explícita en este tema del efecto mariposa, resulta que colocámonos desde un ejemplo cotidiano. Voy a un parque y me estoy fumando un cigarrillo o una persona que esté fumando un cigarro, resulta que lo tiró al suelo y según esa persona lo tiré al suelo y listo, el cigarro quedó ahí, no pasó nada, yo supongo que quedó apagado, ¿sí? Algo que inicialmente quedó así, pero resulta que al pasar los minutos, los segundos, resulta que ese cigarro comienza a prenderse y resulta que se incendia ese parque, ese bosque o ese lugar donde tiró ese cigarro. Totalmente. La situación inicial con la que inició ese cigarro totalmente cambió. Nosotros, la persona que lo votó, mi persona que lo voté, confía en que de pronto el cigarro quedó apagado, pues no fue así, las condiciones dieron una vuelta y ya no es igual a la situación inicial. Así resulta con otro ejemplo así como cuando llevamos en un carro, vamos a un exceso de velocidad. El punto inicial es normal, vamos en el carro a toda velocidad, normal. Pero quién quita que aquí en adelante haya un carro o no lo quiera y surja un accidente. Nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque iniciamos con una velocidad totalmente alta que pues nosotros no teníamos pensado en qué debía pasar más adelante, porque ese cambio, esa situación dio un rumbo que hizo que cambiara. Eso es lo que se le llama efecto mariposa, que aunque nosotros no lo conozcamos de esa manera, que son situaciones que nos pasan día a día o pueden surgir que normalmente no sabíamos que lo llamábamos efecto mariposa, pero de cierta manera esos pequeños cambios que realmente nosotros parecen totalmente pequeños, ellos son los que pueden generar grandes cambios y pueden cometer muchas faltas y realmente cosas que uno ni se esperaba. Entonces, tener en cuenta que el efecto mariposa es una situación muy crítica que normalmente tenemos que saberla de pronto manejar, porque en cualquier momento o situación, quién sabe, puede generar un cambio que nosotros mismos no hemos esperado. Entonces, eso fue lo que quise dar a entender sobre el efecto mariposa, que es algo que realmente se nos presenta en cualquier momento. Para hablar sobre el conflicto en Colombia haré una breve introducción sobre cómo ha transcurrido el conflicto hasta nuestros días. De cierta manera, la historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y sus métodos de subsistencia. Por su parte, los grupos armados siempre han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no poder permitir cambios considerados como ilegítimos.
De cierta manera, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia, la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República hasta el día de hoy. Como acabo de mencionar anterior, fue una pequeña introducción sobre el conflicto en Colombia. Como sabemos y personalmente, y todos es que piensan lo mismo, el conflicto ha sido parte de la humanidad desde tiempos inmemorables. El conflicto siempre ha existido, porque de cierta manera, para que haya paz, tiene que haber conflicto. Pero más que ello, sabemos que el conflicto es algo que realmente no es fácil de remediar, por más que uno haga acuerdos de paz firme. De cierta manera, en un tiempo se puede estipular que el conflicto puede llegar a parar, pero de cierta manera, con el transcurso de los años y el pasar de los tiempos, esos acuerdos simplemente quedan ahí escritos en un papel. Sabemos que los conflictos día a día se presentan y hoy en día son más fuertes. La verdad, la violencia, el maltrato, o sea, hay muchas formas de ver el conflicto. Si lo vemos aquí, bueno, aquí yo soy residente de la ciudad de Neiva. Últimamente el conflicto se ha habido mucho por el tema de la delincuencia. Aquí en Neiva se está poniendo muy picante ese tema. Ya uno no puede andar tranquilo en la calle porque de cierta manera siempre va a estar con el temor de que algo malo pase. ¿Qué pasa? La policía, ¿dónde está la policía? ¿Dónde están ellos que deben intervenir en estos casos de delincuencia que se están presentando últimamente aquí en la ciudad de Neiva? Muchas veces uno va a los CAI o llama a los CAI para notificar algún tipo de delincuencia, pero es muy difícil de contactarlos porque no responden a su llamado, o muchas veces los ve uno pegados a sus teléfonos. ¿Qué hacen? No lo sabemos. Pueden que estén notificando algo o pueden que estén simplemente pasando el tiempo en el teléfono. A eso es lo que nosotros nos vamos, que cómo queremos remediar el conflicto si tampoco ponemos parte en ello. Realmente no movemos ni siquiera una piedra para poder hacer algo frente a estos cambios. La verdad, para mí el tema del conflicto es algo tan crítico de qué hablar, porque es algo que por más que uno quiera y desee poder quitar el conflicto, es algo que es muy difícil de que suceda. Pero no es imposible. Desde que toda la sociedad se ponga en pie en querer un cambio, en querer la paz, nosotros mismos tenemos que empezar por nosotros mismos a construir, a contribuir en ese proceso de paz. No esperar que los gobernantes, que el presidente y que hagan acuerdos, que firmen con este grupo y no. La idea es que también nosotros como personas que habitamos en este territorio colombiano también pongamos de nuestra parte. Además que, listo, nosotros por ser zonas urbanas, muchas veces lo tomamos para la ligera, pero nunca pensamos si nos ponemos a analizar aquellas personas que viven en los sectores rurales, los campesinos que trabajan día a día, son los más perjudicados frente a este conflicto, y sobre todo el tema del conflicto armado, que son los que más se ven agobiados por ese tema. Cada nada tienen que salir de sus casas, no tienen a dónde coger cuando las personas armadas entran a sus viviendas y los sacan como si nada. Entonces son temas que realmente son que nos ponen a pensar. El conflicto en Colombia es algo que no se puede manejar así, como una piedrita, una masita la moldeamos, vemos cambios, vemos mejoras y se vuelve a cambiar, porque es algo que realmente no es algo que se pueda ir de así de la nada. Como acabo de decir, el conflicto viene desde inicios, Guerra Fría, la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces son procesos que van llevando momentos que traspasan los años. Entonces es importante que como ciudadanos, como sociedad, también contribuyamos en estos procesos si realmente queremos un cambio frente a estos conflictos.